Ragazzi e ragazze, buona mattina. Muy buenos días. Come state? Bene? Buona mattina, Miss. Buongiorno. Muy bien. Pues espero el día de hoy que participen un poquito porque vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, el día de ayer vimos formas de cortesía, forme di cortesía. Vimos que tú, lei, sí, está destinado uno para hablar de modo informal, ¿sí? Hablamos de tú, hablamos con amigos, hablamos con la familia, ¿sí? Hablamos en situaciones informales. Y el lei, ¿sí? Como vimos ayer, a pesar de ser nuestro pronombre ella, ¿sí? Comúnmente, vamos a utilizar lei también como usted. Y bueno, supimos que este modo de hablar sí se reserva a situaciones extremadamente formales, sí, donde hay pues una autoridad o una persona a la que se le debe respeto. Digamos que se le debe cortesía, porque para mí como que la situación del respeto es algo más así como que se gana, así como admiración o respeto hacia alguien. Sí, es como que algo cuando ya se conocen, pero más que nada es como que, pues, ser cortés es como más general. En fin, sabemos que utilizamos lei, ¿sí? Como usted, por ejemplo, para preguntar a una persona, ¿sí? Y vamos a adoptar el verbo en su conjugación también para la tercera persona. Lei è svizzero? Sì, pregunta. Sì, sono svizzero, sì. Y vimos que utilizamos scusi, ¿sí? Como modo formal, e scusa, ¿sí? Disculpa, ¿sí? El scusa sería como disculpa, ¿sí? Informal. E scusi sería disculpe, disculpe usted, ¿sí? Entonces, la terminación y para el... Ok. Para el modo formal. Muy bien. Y vimos situaciones, sí, como cuando dos chicos se hablan, aunque no se conozcan, se hablan de tú, pero ya cuando son adultos, pues es un poquito más formal y se hablan de usted. Tenemos la situación en la que los chicos le hablan de usted a los mayores, pero los mayores tienden a referirse de tú a los chicos. Excepto en la situación, como les decía, de las universidades, donde se hablan de usted, sí, entre profesores y alumnos. Y en la familia es común que se utilice el tú, ¿ok? A menos que sea, pues, alguna familia muy estricta, ¿no? Donde sí se acostumbra a hablarle a los abuelos de usted, en fin, a los tíos. Y para poder como pasar del modo formal a informal, pues podemos decir, possiamo darci del tú, ¿sí? Al verbo dare. ¿Sí? Dareci, darci, entonces darnos, ¿sí? El tú, ¿sí? Eso significaría así como la traducción literal, pero pues sería como la versión nuestra de podemos hablarnos de tú. Y ahora vamos a ver unos casos, ¿ok?
unos pequeños diálogos y vamos a ver si contestamos con la persona tú, la persona lei, ¿sí? El verbo essere y el verbo avere. Recordamos avere, tener. Tú hay o lei ha. ¿Ok? Entonces vamos a ver si es una situación en la que contestamos de modo informal o modo formal. ¿Ok? Entonces tenemos la primera que comincia con Paul. ¿Sí? Sei o e. A ver, vamos a empezar a ver en la lista. Sei. Manuel, ¿eh? Ah, perdón, Miss. Sí, no, dime. Diego. Creo que era Sei. Sei, perfetto, sì. Sei. Perché? Perché parliamo nel primo nome, ¿sí? Estamos hablando con el primer nombre, entonces tenemos alguna, pues lo conocemos, ¿no? Cuando nos hablamos con nuestro primer nombre, o bueno, nuestro nombre con el que nos gusta que nos llamen, pues conocemos a la persona, nos hablamos de tú. Muy bien. Seguente, vediamo, signorina, lei, y aquí la misma frase nos lo dice. Lei sei o lei è? Lei è. Lei è, brava Karen. Lei è straniera, ¿sí? Y vemos este modo de pregunta, ¿sí? Lei è straniera, ¿usted es extranjera? Sí, sono spagnola, ¿bene? Seguente, doctor Tini, lei. Miss. Ujú, Cuando usamos ley para decir usted, ¿sí? también el verbo essere es e, como cuando se usa con la tercera persona. Exactamente. Siempre vamos a conjugar con la tercera persona, ¿sí? De hecho, el verbo, por ejemplo, cuando decimos scusi o scusa, estamos conjugando en diferentes personas. En este caso, estamos conjugando, ¿sí? Con la tercera persona, aunque le hablemos a alguien más, ¿sí? Es como les decía la clase pasada, en español también lo hacemos. Decimos, tú eres, ¿sí? Pero cuando decimos usted es, ¿sí? Estamos conjugando con la tercera persona también, ¿sí? Porque tenemos yo soy, tú eres, él o ella es. Entonces, estamos utilizando también en el español, ¿sí? La conjugación de la tercera persona del singular para hablar de usted. Nada más que, como les decía, como ya en español lo hacemos, pues como instintivo, ¿no? Porque lo hemos escuchado toda la vida, no razonamos que estamos conjugando en la tercera persona. Entonces, en el italiano está pasando lo mismo, nada más que la diferencia es que en vez de tener otra palabra como nosotros, el usted, ¿sí? Utilizamos el pronombre lei, ¿ok? Entonces, sí, exactamente. Vamos a conjugar en la tercera persona cuando hablemos de usted, aunque obviamente la persona que nos responda va a contestar pues en la primera persona. ¿Ok? ¿Es claro o no es claro? ¿Está claro o no está claro, chicos? No me hagan sentir que estoy hablando aquí sola. Sí, Miss. Ok, gracias. Muy bien. Tenemos el siguiente ejemplo. Giorgio, ¿sí? Sei o è. Sei. Tu sei, benissimo. Tu sei studente, ¿sí? Y vemos que también como lo hacemos en español, no tenemos siempre que decir el pronombre, ¿sí? Tu sei, simplemente sei studente está marcando ya nuestra persona.
Lui risponde, no, lavoro, ¿ok? Muy bien. Por cierto, chicos, estos ejercicios sono alla pagina, ¿sí? 18. Pagina 18 del libro di grammatica, ¿ok? Ok. Muy bien. Entonces, tenemos Andrea, ¿sí? Y luego tenemos el espacio en blanco, una penna rossa, ¿sí? Cos'è una penna rossa? ¿Alguien sabe qué es? Una penna rossa. Una pluma o lápiz o algo Pluma. así. Ujú, una Rosa. pluma. Una pluma roja, ¿sí? Ah, roja, perdón. Ricordiamo rosa, ¿sí? Con una S, el color rosa igual, ma rosa, ¿sí? Hablamos de el color rojo, pero adaptado, ¿sí? Al femenino, que en este caso sería una, ¿sí? Una pena rosa, ¿ok? Adaptado pues, al género y al número, ¿sí? Podríamos decir pene rosse, ¿sí? Y bueno, tenemos verbo, ahora no hablamos de el verbo essere, hablamos del verbo avere, ¿sí? Tener. Entonces, ¿cómo le preguntamos a Andrea si tiene una pluma roja? Hay. Ay, buenísimo, ya no. ¿Quién habló ahorita? ¿Quién, quién me dio la respuesta? Ya no vi quién fue la chica que habló. Ivana. Ivana. Gracias, Ivana. Sí, Andrea, ¿hay? Sí, una penna rosa. No, mi dispiace, ¿sí? Vimos que el mi dispiace es como lo siento o lo lamento. Sí, mi dispiace, no. Muy bien. Continuiamo con scusi, ¿sí? Scusi, professore. Y completamos con verbo avere. Entonces tenemos professore, hay o ha, il libro di italiano. Benissimo, grazie Stefania. Sì, scusi professore, ha il libro di italiano? Sì. De hecho, la coma debería ir como que aquí. Ok. Sí, ok. Recordemos sí con el acento, sí, para indicar afirmación y no condición. Y tenemos sí, está, sul tavolo. Ok. Sul tavolo, ¿sí? Sobre la mesa, que bueno, en el caso de el italiano, la mesa sería masculino, ¿sí? Pero sul sería una nueva preposición que viene saliendo apenas ahorita. Hemos visto, como les digo, varias preposiciones. Di, a, con, ¿sí? Ya vimos también que existe da, ¿ok? Y que tiene una diferencia entre di y da, que vamos a ver más adelante. Vimos también per, ¿sí? Como para explicar, ¿sí? Per studiare, ¿sí? Para, ¿sí? También para, ¿sí? Per angelo, ¿sí? Para Ángelo, ¿sí? O sea, para alguien, un regalo, por ejemplo. Y ahora nos estamos topando con la preposición su, que significa sobre, ¿ok? Sobre algo. Vamos a ver
también más adelante, cuando les digo que veamos estas preposiciones ya en forma, pero tenemos una diferencia entre su y sopra. La diferencia es que su, ¿sí?, es cuando tenemos algo en contacto con otra cosa, ¿sí? El vaso está sobre la mesa, el libro está sobre la mesa, se tocan. Pero, por ejemplo, un avión puede estar, ¿sí?, sobre un edificio, ¿ok? No se está tocando, no está encima de él, pero está volando encima del edificio. Entonces, tenemos su y sopra, que vamos a ver en forma más adelante, pero su significa sobre cuando hablemos de estar algo encima de otra cosa, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos la tercera persona siempre para indicarnos, ¿sí?, el usted. Siempre que usemos el usted, vamos a conjugar en la tercera persona. Muy bien. Ahora vamos a ver alla pagina 19. Queste piccole dialoghi, ¿sí? Vamos a ver estos pequeños diálogos y vamos a completar con le battute mancanti, ¿sí? Las líneas, ¿sí? Una batuta, ¿sí?, es como una línea de un diálogo, de un, por ejemplo, de un guión, ¿sí? Estas son mis líneas de la obra de teatro, por ejemplo. E mancante significa faltante. Allora, mancanti, ¿sí?, pues plural, ¿sí?, faltantes. Entonces vamos a completar los diálogos con las líneas, ¿sí?, faltantes. Primo dialogo, vediamo questa donna e un ragazzo, ¿sí? Recordamos la situación en la que los adultos pueden dirigirse de tú a los chicos, ¿ok? Y vemos que en su respuesta dice di Roma. Entonces, ¿cuál creen que sea la pregunta? Nessuno. Vamos a preguntarle a Daphne. Yo creo que a lo mejor puede ser di dove sei. Benissimo, brava, sì. Di dove sei? Perfecto, ¿sí? Di dove sei? Recordamos que cuando usamos la preposición di, parliamo di origine, ¿sí? De origen. ¿Ok? Y en la respuesta, ¿cómo completaríamos, sí, la conjugación del verbo? Essere. Essere di Roma. Si me preguntan a mí, contesto obviamente en la primera persona y recordamos verbo essere. Nessuno. A ver. Sono. Io sono. Io Io sono. sono di Roma. Benissimo. Io sono di Roma. Ok? Io sono di Roma. Ok? Y aquí la preposición nos indica muy bien, ¿sí?, que es, hablamos de origen. Di dove, ¿sí? Di dove sei? Sono di Roma. Podría preguntarle ella también, ¿da dove vieni? ¿De dónde vienes? Y él contestaría, vengo da Roma. Entonces, si se fijan, ¿sí?, en muchas ocasiones nuestra pregunta nos va a dar, ¿sí?, respuestas, ¿ok? Vengo da Roma. Y aquí hay una diferencia bien importante entre el di y el da.
Cuando hablamos de di, hablamos de origen, de procedencia, ¿sí? Soy originario de aquí. Cuando hablamos de el da, ¿sí? Hablamos como de un punto de partida. Como decir, ¿desde dónde vienes? ¿Sí? En español preguntamos ¿de dónde vienes? ¿Ok? Pero indicamos como un origen. Entonces, esta es una diferencia bien importante. Cuando hablamos de di, hablamos de un origen, ¿sí? Soy de ahí. Pero da, ¿sí? Hablamos de procedencia, ¿sí? Hablamos de procedencia, venir desde allá, ¿ok? Por ejemplo, también lo usamos da 8 a 9, de 8 a 9. Entonces, si se fijan, en esta situación utilizamos el da como punto de partida, como decir desde las 8 hasta las 9. ¿Sí me explico la diferencia? Sí, Miss. Sí, muy bien. Ok. Entonces, como pueden ver en esta pregunta, pues tenemos el di, ¿sí? Hablándonos de origen. Entonces, la pregunta probablemente sea di dove sei. Muy bien. Ahora tenemos esta situación en donde vemos, ¿sí? Vediamo questa signorina, ¿sí? E questo signore, ¿ok? Y recordamos que en situaciones donde personas desconocidas, jóvenes, se dirigen a sus mayores, tenemos que hablamos de ley, ¿ok? Y tenemos como respuesta, come risposta svizzero, suizo. Allora parliamo di nazionalità, ¿sí? Entonces, recordamos cómo era la pregunta para preguntar acerca de nuestra nacionalidad. ¿Alguien se acuerda de las primeras clases? Tú, bueno, sería tú, sono. No, sono, sí, es para la primera Para persona. mí. Io sono. Tu sei, pero lui o lei. Lui o lei è, ¿ok? Hablamos de modo formal. Entonces, Ya. podríamos preguntar, Essay. no, sei es para el modo informal, ¿sí? Como di dove sei, ¿sí? Tú. Ok. Pero la pregunta sería más bien, ¿de qué nacionalidad es usted, no? Sí. Ok, allora la domanda sarebbe, ¿di che nazionalità sei o è? Es Eno. Benissimo, ¿De qué Paolo, nacionalidad? grazie. ¿Di che nazionalità è? Sí, podríamos, no sé, no ser tan cortantes y preguntar, scusi, signore, ¿sí? Ser todavía más corteses, más formales, ¿sí? Scusi, signore, di che nazionalità è? ¿Sí? Y aunque preguntemos en la tercera persona, sabemos que el interlocutor nos va a contestar en la primera pregunta, en la primera persona, que sería verbo essere. Yo. Ujú. Yo sono. No. Io sono, sì, Yo sono. benissimo. Ok. Mhm. Io sono, sì, io soy, io sono svizzero, ok?
Entonces, vemos, sí, que en ciertas situaciones podemos utilizar el modo de tú, ¿sí? Y en ciertas situaciones hay que dirigirnos con nuestro modo formal, usted, que siempre va a llevar la conjugación como la tercera persona, ¿ok? Muy bien. Continuamos con otra situación. Tenemos un profesor, ¿sí? De universidad y una alumna. Entonces, ¿es una situación de usted o una situación de tú? Según lo que vimos en nuestras reglas. De usted, ¿no? De usted, muy bien. Aunque el profesor sea el que se dirige a la alumna, también le habla de usted. Entonces, pregunta, bueno, responde la chica. No, sono studente di economía. Entonces, ¿qué podría estarle preguntando él? Tenemos scusa o scusi, primero que nada. Scusi, ¿no? Scusi, benissimo, ¿sí? Scusi, ¿sí? Lei, Lei sei. lei è, ¿sí? Tercera persona, ¿ok? Lei è studente di storia, per esempio, ¿sí? Entonces tenemos la conjugación en la tercera persona. Al principio se oye medio raro porque, como les digo, no estamos acostumbrados, pero en español lo hacemos de forma natural. Entonces piensen como en eso. Miss, Ujú. ahí, o bueno, el término studentesa no se usa ahí Sí, porque exactamente. En este caso, no sé por qué el libro lo tiene así como estudiante, ¿sí? Podemos referir como a estudiante en general, ¿sí? Por ejemplo, ya ves cuando hola a todos, ¿sí? Y utilizamos el todos como término general, ¿sí? Incluyendo masculino y femenino. sí. Entonces, a lo mejor viene por ahí, pero sí, o sea, creo que lo correcto sería decir estudentesa. A lo mejor es un chico con el pelo largo, no lo sé, ¿sí? Pero sí, la versión femenina sí sería decir lei è studentessa di storia, ¿sí? Ok, miss. Pero creo que es más como ese sentido de estudiante, como en el término general. Ok. Y en la última imagen tenemos a estas dos chicas que están pues conociéndose en una biblioteca, supongo. Sí, y la respuesta es 20 anni. Entonces ahora hablamos del verbo avere, ¿sí? ¿Y cuál era la pregunta cuál era la forma de preguntar cuántos años tienes? Lo vimos, era el nombre de una clase, chicos. Vamos a preguntarle a Jonathan. Miss, pero no es de que tú cuánti anni hai? ¿Cuánti O anni algo así. hai? Benissimo, sì. Quanti anni hai? Sì. ¿Y tú? ¿Cuánti anni hai? ¿Sí? ¿Y tú? Recordamos que la E sin acento es nuestra I en español. Y que nuestra E con acento es nuestra tercera conjugación de essere. Muy bien. Entonces, ¿tú quanti anni hai? ¿Ok? Entonces vamos a responder obviamente con el verbo avere, pero en la primera persona. Io, Io hai 20 anni. no, hay es la segunda persona. Entonces tendré que contestar en la primera persona. No se pronunciaba A, H, A. No se A, pronuncia. A sería la tercera persona.
Lui. Era H-O. Louis Ley. Ajá, Lui O. Buenísimo, ¿sí? Io O. ¿Ok? Luego vamos a ver cuando conozcamos ya las reglas de conjugación, ¿sí? Que todos nuestros verbos en la primera persona terminan con la O, ¿ok? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta. Cuando tenemos la segunda persona, ¿sí? Vamos a tener AI o EI, o bueno, la I más bien. Y cuando tenemos la tercera persona, vamos a tenerle siempre la terminación A o E, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, en las situaciones regulares, ¿ok? Porque los verbos irregulares son otra historia. Pero, curiosamente, si el verbo avere tiene un poquito como, de repente, como que cosas de los verbos regulares y cosas de los verbos irregulares, pero io o, ¿ok? Siempre va a tener la terminación o la primera persona. Ok, entonces io 20 anni. Benissimo. Ok, chicos. ¿Qué hora è? Sono le 10:35. Muy bien. Pensé que ya eran los últimos, pero veo que sigue otro a la página 19 y vemos una situación entre dos adultos, ¿ok? Y la risposta è mi dispiace, non fumo. Entonces, ¿qué creen que esté haciendo esta chica, esta señora? Ofreciéndole un cigarro. Más bien, ofreciéndoselo o pidiéndoselo, porque no veo que, Pidiéndoselo. más bien pidiéndoselo, porque no veo que tenga cajetilla en la mano, ¿ok? A lo mejor trae la mota ahí en la mano. A lo mejor anda acá conectando, ¿no? Sí. Aunque se ve muy sospechosa esa bolsa. Bueno, pero en fin, vamos a plantearlo como que No, el que anda conectando es el otro niño. A lo mejor quiere otra cosa porque no fuma. Pero bueno, en fin, vamos a plantearlo como que esta persona, si esta chica le está pidiendo un cigarro, ¿ok? Entonces, verbo avere, ¿sí? Primero vamos a decir scusa o scusi. Scusi, ¿no? Scusi, porque vemos a dos adultos, ¿sí? Que no se conocen, entonces hablamos de usted, ¿sí? Ahora lei. Y como decimos verbo avere, io ho, tu hai, Ah, benissimo, ¿ok? Entonces, lei ha, ¿sí? Una cigarretta, ¿sí? Usted tiene un cigarrillo, mi dispiace, non fumo, ¿sí? Podríamos preguntarle que si tiene mota diciendo un poderba. ¿Quién me está marcando? Esperen, chicos. Poderba. Ok, me estaban marcando por teléfono y estaba aquí sonando en la compu. Ok, bueno. Ok, un poco de slang popular, ¿sí? Un poderba, sí, un poquito de marihuana, de hierba. En fin. Ok. Ahora, en este último diálogo, ahora sí, vemos... Pero qué casual, ¿no? Súper casual, ¿no? Sí, pues quién sabe, a lo mejor andaba muy, así muy, eriza por un cigarro. No sé, de repente, ¿no? Y de repente dicen que si le preguntas a 100 personas, una te va a decir que sí. Entonces, quién sabe. Pero, pues al menos así como preguntar de que, scusi, así como, disculpe usted, así como preguntando la hora, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos esta situación donde vemos a un chico ahora dirigiéndose a una persona mayor, ¿sí? Y tenemos la respuesta sono qui a Firenze per lavoro, ¿ok?
Y les voy a ayudar un poquito con la pregunta porque no la hemos visto, ¿sí? Hemos visto chi, hemos visto que, ¿sí? Dove o di dove, ¿sí? ¿Dónde o de dónde, ¿sí? ¿Cuánto o quanti anni hay? ¿Sí? Pero no hemos visto la pregunta ¿per qué? ¿Sí? ¿Per qué? ¿Ok? Siempre cuando vemos cuestiones de narrativa nos dicen que contestemos a estas preguntas, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Per qué? ¿Sí? ¿Cuánto? Estas preguntas pues son como básicas, como les digo, para la narrativa, ¿sí? Porque contestan, pues nos van armando una historia, ¿no? Nos van dando información. Y vemos que esta señora, ¿sí? Sabemos que puede dirigirse de tú, ¿ok? Entonces la pregunta, ¿sí? Está en la respuesta. Sono qui. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Verbo essere. ¿No? ¿Nessuno? Listo, para empezar, Firenze, ¿qué profesión es? Firenze, Florencia. Firenze, Florencia. Ah, Ujú. y Es el o sea, italiano para Florencia. la traducción de lo que dijo el chavillo es de que él va a Florencia a trabajar. La respuesta dice, sono qui, ¿sí? Estoy aquí. En Florencia por trabajo. En Florencia, ajá, exactamente, por trabajo. ¿Ok? Entonces la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí, no? Si me responden, estoy aquí, pues la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Sei, ¿sí? Sei a Firenze, ¿sí? O perché, ay, ¿cómo le quito el? Ahí está. Ok. Perché sei a Firenze, ¿sí? O perché sei qui, ¿ok? Perché sei qui, porque estás aquí, ¿ok? Qui, aquí. ¿Ok? Perché sei qui o perché sei a Firenze. Recordamos que utilizamos a con las ciudades, ¿sí? Aunque la traducción sea en Florencia, ¿ok? No usamos in, usamos a. Ok, chicos, gracias por conectarse aquí. Me quedé aquí a media oración, pero les decía que podemos aplicar varias preguntas, ¿sí? ¿Por qué estás aquí? ¿Perché sei qui? ¿Perché sei in Italia? ¿Sí? Cuando hablamos de ciudad, perdón, de país, ¿sí? Utilizamos in, porque estás en Italia, o porque estás en Florencia, ¿sí? Perché sei a Firenze, ¿ok? Cuando hablamos de ciudad, siempre utilizamos la preposición a. Ok. E la risposta è sono qui a Firenze per lavoro, ¿ok? Entonces vemos que los adultos pueden dirigirse a las personas menores hablándoles de tú. Muy bien. El siguiente ejercicio se los voy a dejar para que lo completen ustedes en casa. Esto es como práctica adicional. No lo voy a calificar en Teams, pero está en su página, no sé si la 19 o la 20. Ok. En fin. Bueno, ¿tienen dudas, chicos, acerca de nuestro modo formal?
¿Alguna duda, algún comentario? ¿Cómo se dice en italiano? No, no tengo duda. No, non ho dubbio, ¿sí? O non ho dubbi, no tengo dudas, ¿sí? Recordamos el no negativo cuando lo usamos solo, pero non, ¿sí? Cuando va acompañado de un verbo. Non ho dubbi, ¿sí? No tengo dudas, ¿ok? Bueno, no, non ho dubbi. Benissimo, grazie. Allora è tutto per oggi e ci vediamo domani, che è giovedì. Giovedì. Benissimo. Bye, Miss. Muy bien, grazie, ciao. Hasta mañana.